Bueno, Dios los bendiga a cada uno de ustedes, allá donde quiera que estén, donde quiera que ustedes se encuentren. Yo hoy que les quiero compartir un mensaje, es una reflexión y el mensaje o la reflexión es sobre el Espíritu Santo. Bueno, quiero decirles que el Espíritu Santo no es una fuerza activa como algunas personas o algunos grupos nos los han querido hacer saber o no lo han querido presentar como una fuerza activa. Les quiero compartir que el Espíritu Santo no es una fuerza activa. Entonces quiero compartirles sobre la personalidad del Espíritu Santo. Bueno, no podemos pasar por alto la doctrina del Espíritu Santo. Nosotros no podemos pasar por alto la doctrina o la enseñanza del Espíritu Santo. Bueno, vemos que el Espíritu Santo no es una fuerza activa como algunas personas lo han querido hacer saber. Lo vemos en Hechos capítulo 10, el versículo 37. El Espíritu Santo es un regalo del cielo. Cuando una persona recibe a Jesucristo en su corazón, como lo reconoce a Jesús como su Señor y su Salvador, Dios en su misericordia, en su soberanía, Él envía a su Santo Espíritu y es un regalo que la persona recibe. El recibir al Espíritu Santo en el corazón de una persona es un regalo de Dios para el hombre arrepentido. Bueno, vemos que el Espíritu Santo es un regalo del cielo, es un regalo de Dios. Hoy quiero hacerles una pregunta. Para ustedes, ¿qué significa el Espíritu Santo? Allá para usted, donde quiera que usted se encuentre, ¿qué significa el Espíritu Santo? Bueno, ahí es donde yo quiero compartirles. Vemos que el Espíritu Santo tiene o posee atributos de una persona. Vemos que el Espíritu Santo tiene sentimientos. Esto lo vemos en Efesios capítulo 4 versículo 30. Tiene voluntad. Esto lo vemos en 1 Corintios capítulo 12 del versículo 1 al 11 y en Hechos capítulo 2 versículo 4. Vemos que el Espíritu Santo intercede. Esto lo vemos en Romanos capítulo 8 versículo 26. También el Espíritu Santo da testimonio y habla. Esto lo vemos en Hechos capítulo 5 versículo 32, 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, Hebreos capítulo 3 versículo 7 al 11, en Hechos capítulo 1 versículo 16, Hechos capítulo 21 versículo 11, Hechos capítulo 28 versículo 25 al 27. Vemos que el Espíritu Santo aparta. Esto lo vemos en Hechos capítulo 13 versículo 2 y vemos que al Espíritu Santo le mienten. Esto está en Hechos capítulo 5, el versículo 3. También vemos que al Espíritu Santo se le prohíbe que se le blasfeme. Esto está en Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. Vemos que el Espíritu Santo es enviado. Esto está en Juan capítulo 16, versículo 7, Hechos capítulo 7, versículo 51. Vemos que el Espíritu Santo inspira. Esto está en 2 Pedro capítulo 1 versículo 21. Vemos que el Espíritu Santo es un consolador o es el consolador. Esto está en Juan capítulo 14 versículo 16, Juan capítulo 16 versículo 7. También vemos que el Espíritu Santo se relaciona con personas. Esto está en Hechos capítulo 15 versículo 28. Vemos que el Espíritu Santo envía. Esto está en Hechos capítulo 8 versículo 29 y también en Hechos capítulo 11 versículo 12. También vemos que el Espíritu Santo convence de pecado, de juicio y de justicia. Esto está en Juan capítulo 16 versículo 8. Vemos que el Espíritu Santo prohíbe. Esto está en Hechos capítulo 16 versículo 6. También vemos que a él le tientan. Vemos que al Espíritu Santo le tientan. Esto está en Hechos capítulo 5, el versículo 9. También podemos ver algunos pecados contra el Espíritu Santo. Y es uno de los pecados contra el Espíritu Santo es la blasfemia contra él. Eso está en Mateo capítulo 3, versículo 28 y el 30. Y Mateo capítulo 12, versículo 22. Vemos que también uno de los pecados es resistir contra el Espíritu Santo. Esto está en Hechos capítulo 7 versículo 51.
También vemos que otro de los pecados es apagar al Espíritu Santo. Está en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Y la otra es contristar al Espíritu Santo. Esto está en Efesios, capítulo 4, versículo 30 y Romanos, capítulo 12, versículo 11. Todo esto sucede cuando una persona que es conocedora de Dios, cuando es conocedora de las Escrituras, la persona se deja llevar por el pecado. La persona tiende nuevamente a ser esclava de el pecado. Entonces, por eso es que la persona puede blasfemar, puede resistir, puede apagar o puede contristar al Espíritu Santo. También vemos que el Espíritu Santo capacita. Esto está en 1 Corintios capítulo 12 del versículo 7 al 11 y en 1 Pedro capítulo 4 el versículo 11. También vemos que el Espíritu Santo regenera. Cuando una persona reconoce a Jesucristo como su suficiente Salvador, el Espíritu Santo comienza a hacer la obra en la persona, comienza a regenerar, comienza a transformar a la persona. Cuando la persona está siendo esclava del pecado o es esclava del pecado, entonces el Espíritu Santo comienza a hacer la obra regeneradora en la persona comienza a dejar el pecado, la persona comienza a abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que está haciendo la obra en el corazón de la persona que ha recibido a Jesucristo como su Salvador. Esto lo vemos en Efesios capítulo 4 versículo 17 al 24 y Efesios capítulo 2 del versículo 1 al versículo 6. Bueno, también podemos ver el Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento. Lo vemos, por ejemplo, en el pueblo de Israel. También lo vemos que el Espíritu Santo estaba en Moisés. Esto está en Números capítulo 11, versículo 25 y el 26. También el Espíritu Santo estaba con los jueces y con los reyes. Bueno, también estaba en los profetas como Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel. También lo vemos en 1 Pedro capítulo 1 versículo 11 y vemos también en la construcción que el Espíritu Santo estaba en la construcción del tabernáculo y del templo. Bueno, en conclusión, Efesios capítulo 1 versículo 13. Bueno, quisiera confirmarles o quisiera compartirles qué significa la palabra blasfemar. La palabra blasfemar significa maldecir, vituperar, irreverencia. Son actos que atentan contra el honor y la honra del nombre de Dios o el carácter de Él. Bueno, cuando una persona dice o un grupo de personas dicen que el Espíritu Santo es una fuerza activa, ellos están blasfemando contra Él, contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos están queriendo decir que el Espíritu Santo no es Dios, que el Espíritu Santo no tiene atributos de una persona. Cuando una persona dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa, significa que la persona está siendo irreverente ante el Espíritu Santo. Significa que la persona está atentando contra el honor del Espíritu Santo. Y eso es una blasfemia. Y eso es un pecado delante de Dios. Por lo tanto, hoy les he compartido esta información. El Espíritu Santo no es una fuerza activa. Entonces, me gustaría que por favor ustedes confirmaran allá los textos bíblicos que he compartido con cada uno de ustedes. Me gustaría que ustedes compartieran esa información, que ustedes confirmaran esa información. Y van a encontrar que sí es verdad, que el Espíritu Santo no es una fuerza activa, que el Espíritu Santo es Dios. Hoy yo los invito a que por favor tengamos en cuenta al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como le dije, tiene atributos de una persona. Como le dije anteriormente, el Espíritu Santo tiene sentimientos, tiene voluntad, intercede, da testimonio y habla. El Espíritu Santo aparta. Vemos que al Espíritu Santo le mienten. Vemos que también al Espíritu Santo se le prohíbe que blasfemen en contra de él. Vemos que el Espíritu Santo es enviado, inspira, es consolador. Vemos que el Espíritu Santo se relaciona con personas, por ejemplo, envía, convence, prohíbe. Vemos que se le prohíbe la blasfemia contra el Espíritu Santo, también resistir, apagar y contristar. Esos son los pecados contra el Espíritu Santo.
Bueno, vemos que el Espíritu Santo capacita, vemos que el Espíritu Santo regenera y hemos visto el Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento. Bueno, para mí es un gusto haber compartido esta información con cada uno de ustedes. Me gustaría nuevamente que ustedes confirmaran esta información allá en sus escrituras. Bueno, le doy gracias a todos ustedes pues por estar atentos a este mensaje. Yo los invito a que por favor leamos las escrituras, que por favor investiguemos, que por favor no seamos conformistas en el estudio de la palabra de Dios, que por favor si tenemos alguna duda en cuanto a algún tema de las escrituras, vayamos a la palabra de Dios, pidámosle sabiduría al Espíritu Santo, Él es el que nos la da. Si no tenemos fe, pidámosles al Espíritu Santo. Si pronto creemos que no tenemos un don, vayamos donde el Espíritu Santo, pero sobre todo que pongamos nuestra confianza, y una vez más que nos pongamos nuestra confianza en nuestro Señor Jesucristo. Bueno, gracias por su atención, muy agradecido con todos ustedes, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Le habla José Ignacio Leal, ministro del Evangelio. Gracias.